¿Quieres aprender cómo puedes sacar de una lista con nombres duplicados una sola lista sin duplicados y después poder consultar la suma de valores de cada persona en diferentes meses y luego hacer los totales? Bueno, pues en este video te voy a enseñar esas fórmulas básicas de suma y de suma condicional, así que quédate para que lo veamos en este video. Bienvenido a Easy Excel Expert. Para comenzar, yo tengo aquí una tabla de datos que tiene las ventas de diferentes personas, cada venta que van realizando en un mes, en otro mes, en otro mes y en otro mes. Por lo tanto, se repiten los registros. Por ejemplo, Carlos, acá tuvo otra venta de 67, acá tuvo otra venta de 67 también, etcétera, etcétera. Esto entonces van a ser las ventas de mi mes 1. Y siempre que tú pones un número al finalizar una celda, tú puedes posicionarte en esa celda, poner el mouse en esta esquinita que tiene un cuadrito y ves como el puntero se convierte en una crucecita negra. Y una vez que lo tienes ahí, das un clic y sin soltar el botón, arrastras a la derecha y si te fijas en la ayuda, se nos va llenando mes 2, mes 3, mes 4. El Excel detecta cuando tienes una terminación numérica y entonces te rellenan automático de manera consecutiva esas celdas. Lo mismo pasa si tú le pusieras, por ejemplo, enero. Tú te posicionas en esa celda, te paras en la esquinita, das un clic y sin soltar el botón arrastramos a la derecha y en automático me llenan los meses. Enero, febrero, marzo, abril. Y pasa lo mismo si utilizas una abreviatura. Si yo le pongo nada más N, también el Excel lo reconoce y me va a poner con la abreviatura N, Feb, Mar, Abr. Enero, febrero, marzo, abril. En este caso le voy a dejar mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. Bien. Yo quiero saber cuáles fueron las ventas que tuvo cada uno de los vendedores en el mes. Para eso primero necesito saber cuántos vendedores tengo. Aquí se me repiten los nombres y por lo tanto necesito dejar esta lista de nombres sin nombres repetidos. Para eso voy a seleccionar mi lista de nombres. Puedo hacerlo manualmente, pero es más fácil si te posicionas, presionas Control Shift y flecha hacia abajo y de esa manera se van a seleccionar todos los elementos de tu tabla. Le damos copiar, Control C y me voy a posicionar aquí en otra parte de mi tabla y le voy a dar Control V. Voy a dar Escape para que se desmarquen las celdas y aquí tengo ya una copia exacta de lo que tenía acá. Esta copia, aquí es donde voy a eliminar las celdas duplicadas. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Control Shift y flechita abajo nuevamente para que se seleccione todo ese rango de celdas. Y ahora me voy a ir a la pestaña que se llama Datos. Y en Datos aquí tengo un icono que se llama Quitar duplicados. Voy a darle clic ahí en este icono y me pregunta si mis datos tienen encabezados. Si se fijan, me desmarcó Manuel, que es el primero. Le voy a decir que no tienen encabezados y en automático se selecciona también ese. Esto te lo pregunta porque si yo estuviera seleccionando con todo y el campo nombre, por ejemplo, aquí mi celda A1, pues ese no lo quiero considerar, ese es un encabezado. En este caso no, le digo que es todo lo de la columna H, le digo aceptar y me dice 14 valores duplicados encontrados y quitados, 15 valores únicos permanecen. Esto es, ya me quitó los duplicados, por lo tanto tengo 15 vendedores, que son estos sus nombres. Bien, y ahora quiero saber entonces, voy a copiar estos 4, para eso voy a seleccionarlos, doy un clic y sin soltar arrastro. Hay dos formas de copiar, la tradicional, Control C, me posiciono donde los quiero pegar y doy un Enter, que es igual que dar Control V y ya se me pegaron. Pero lo voy a deshacer, hay otra forma. Yo puedo seleccionar esas celdas que quiero copiar, bueno, también la de nombre.
Presiono la tecla Control. Control me va a permitir que un movimiento se duplique, un movimiento de un grupo de celdas. Y se fijan, cuando yo me posiciono en la parte inferior, donde está el bordecito este de color verde, se pone una flechita con un signo más, con un pequeño signo más. Entonces ahora yo voy a dar clic y sin soltar, arrastro todo ese grupo de celdas y lo suelto en donde quiero que se peguen. Y es otra forma en que puedo copiar. Bueno, ahora necesito entonces que me sume el Excel todas las cifras donde aparezca el nombre de Manuel. Y para eso vamos a utilizar una fórmula que es una condicional de suma. Y le voy a poner entonces sumar.si. Aquí la tengo abajo, puedo darle doble clic y con eso se me escribe el paréntesis, o puedo escribirlo yo manualmente. Sumar si me pregunta cuál es el rango donde voy a buscar el criterio. El rango donde lo va a buscar son todos mis nombres de mi tabla. Entonces mi rango, ahí me está preguntando cuál es, me voy a posicionar aquí en este caso en mi celda A2, presiono Control Shift y flecha abajo para que se marque todo y tecleo una coma. Y ya tengo aquí arriba, o si me subo, aquí es donde estoy escribiendo mi fórmula, que mi rango es desde A2 hasta A30. Ese es el rango que va a buscar. Después de poner la coma, se resalta en negritas en la ayuda el siguiente campo que voy a introducir en la fórmula, que en este caso es criterio. ¿Cuál es el criterio? En este caso va a ser Manuel. Quiero que me busque en toda esa lista en donde coincida con Manuel y pongo una coma. Y ahora me dice, ¿y cuál es el rango que voy a sumar cuando encuentre coincidencias? Ah, pues el rango que vas a sumar va a ser desde aquí, desde B2, Control Shift, flecha abajo. Me voy a desplazar hacia arriba para que lo veamos. Y ese me marca desde B2 hasta B30. Cierro el paréntesis y doy un Enter. Repasemos la fórmula. Con F2 puedo entrar a editar el contenido de una celda, inclusive si tiene una fórmula. Voy a sumar si desde A2 hasta A30, que es donde están todos mis nombres, se fijan, están con letras color azul. Y de la misma forma, aquí me marco un recuadro en color azul. Suma si de A2 a A30 coincide con H2, que es Manuel. H2 es el nombre de Manuel. ¿Y qué vas a sumar en el rango? Lo que encuentres desde B2 hasta B30, obviamente si se cumple este criterio. Por lo tanto, Manuel vendió 244 en el mes 1. Aquí podría yo arrastrar la fórmula, pero voy a tener errores. Vamos a hacerlo con Javier. Si yo, aquí en la esquinita, así como en el mes, cuando yo quise rellenar mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, yo puedo arrastrar una fórmula, pero va a suceder algo. Si yo arrastro esta fórmula aquí hacia abajo, ¿qué pasa si yo doy F2 para editarla? Si se fijan, se me recorrió mi rango de celdas y ahora ya no me considero la primera. Ahora es desde A3 hasta A31. H3 si es lo que quiero buscar, Javier, y luego la suma de B3 a B31. Se recorrió todo. ¿Por qué se recorrió todo? Aquí me voy a remitir a las referencias que utiliza el Excel. Hay dos referencias, la referencia absoluta y la referencia relativa. La referencia relativa es como esta que estamos utilizando, donde yo marco una celda o un rango de celdas y cuando yo me desplazo en la posición, pues también mis celdas al interior, mis rangos que estoy marcando, se desplazan en la misma proporción. Es una referencia relativa a la posición que guarda. Si yo quiero una referencia absoluta, porque no quiero que se mueva ni el rango de los nombres donde me va a buscar, ni el rango de la suma, hay dos formas de hacerlo. Yo me posiciono en la celda que quiero fijar para que no se mueva, que tenga referencia absoluta, y voy a presionar F4. Se me pone el signo de moneda o de pesos, como le quieras llamar, tanto a la columna como a la fila. Eso quiere decir que esta primera celda ya va a estar fija. Y la segunda también la quiero fijar para que no se mueva, F4, y ya está. Puede ser con F4 o tú directamente puedes escribir el signo de moneda o de pesos.
lo puedes escribir directamente y con eso ya estás fijando la columna y la fila. Dependiendo de tus necesidades, puedes querer fijar solamente la columna o fijar solamente la fila. En este caso, queremos fijas ambas porque no quiero que se mueva ese rango. H2, como es el nombre, y este sí quiero que se recorra porque para la siguiente fórmula quiero que me busque Javier, para la siguiente fórmula quiero que me busque Carlos, entonces este le voy a dejar referencia relativa, ese no lo voy a fijar. Ya tengo entonces fijos mis rangos, doy Enter para que se tomen los cambios y ahora sí me posiciono en esta fórmula y del cuadrito negro, cuando se convierte mi cursor en una cruz negra, voy a dar clic y sin soltar arrastro hacia abajo. ¿Qué pasa ahora? Voy a dar F2 para que se me marquen. Mi rango se mantuvo desde A2 hasta A30, que es donde voy a buscar los nombres. Mi rango de datos, de valores numéricos, perdón, también se mantuvo desde B2 hasta B30. Y el único que se movió fue este, porque esa celda no estaba fija, estaba con una referencia relativa. Y entonces ya puedo yo tomar aquí y arrastrar esa fórmula hasta el resto de mi tabla. Y ahí tengo ya lo que vendió Javier en el mes 1, lo que vendió Carlos, lo que vendió Pedro, que es la suma de cada una de sus ventas individuales. Y hay una forma en que lo podemos comprobar. Podemos filtrar esta tabla. Aquí mismo en la pestaña de datos me voy a filtro y voy a filtrar, por ejemplo, Antonio, que es el primer nombre que tengo ahí. Antonio tuvo 3 ventas. Si yo las selecciono, cuando yo selecciono un rango de celdas, aquí abajo en esta parte el Excel me muestra el promedio, el recuento, cuántas celdas estás tú seleccionando y la suma de esas celdas. Esto me lo da por default cuando tú seleccionas celdas que tienen números al interior. Y me dice que la suma es 181. Nos damos cuenta aquí que Antonio tiene 181. O sea que es correcto, es correcta mi fórmula. Voy a deshacer el filtro porque se me eliminaron, se me ocultaron más bien el resto de mis celdas. Voy a deshacer el filtro, pero con eso comprobamos que nuestra fórmula está correcta. Ahora quiero hacer lo mismo para el mes 2, para el mes 3 y para el mes 4. ¿Qué va a pasar ahora aquí? Si yo recorro esta fórmula, me va a marcar nada. ¿Por qué? Porque se me recorrió el nombre o el criterio de mi fórmula que está buscando, porque esta, recuerden que era una referencia relativa. Como aquí está, en esta posición me estaba buscando H2, pues entonces en esta posición me va a buscar I2. Y entonces obviamente en este conjunto desde A2 hasta A30 que tiene puros nombres, nunca va a encontrar un 244. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces ahora que ya copié hacia abajo? Voy a editar esta celda, le doy F2 o también me puedo posicionar aquí arriba en la barra de fórmulas y le voy a colocar el signo a H y al 2. O de otra forma, presiono F4 y con eso se le pone. Si tú sigues presionando F4, se cambia lo que estás fijando. Aquí, por ejemplo, estoy fijando nada más la fila. Si doy otra vez F4, estoy fijando nada más la columna. Si doy otra vez F4, se le quita el signo. Entonces, con F4 tú puedes cambiar a hacer una referencia absoluta para columna y fila, solo para columna o quitarla. En este caso queremos que se mantenga H2. Pero ahora las sumas ya no quiero que sean desde B2 hasta B30 porque me repetiría las del mes 1. Entonces a esta le voy a quitar con F4, lo voy a presionar 3 veces para que se elimine o directamente le elimino el signo porque este rango sí quiero que se mueva a la derecha. Como está desde B2 hasta B30, yo cuando lo arrastre a la derecha quiero que se mueva para sumar desde C2 hasta C30. Por eso aquí ya lo dejo con referencia relativa. Se mantiene mi rango, quiero que sea desde A2 hasta A30, se mantiene mi criterio, que es H2, que es Manuel, y lo único que quiero que se mueva ahora es la columna del mes. Por eso esa le quito los signos. Y ahora sí ya puedo arrastrar, y ahí están las sumas del mes 2, incluso ya me puedo ir hasta acá, hasta el mes 4, y ahí vemos que aquí me está sumando con C2 hasta C30, vemos que se resalta de color morado. Si edito el mes 3 con F2, es el siguiente mes, y si edito aquí con F2,
es el mes 4 el que tengo sumado. Y tendría que hacer eso mismo para todas estas fórmulas. Ahora, para llenar esto, va a ser mucho más sencillo porque ya tengo la suma de Manuel para mes 2, mes 3 y mes 4. Ya lo único que yo tengo que hacer es quitarle la referencia a mi criterio de búsqueda, le voy a quitar el signo y le voy a poner F4 en C2 y en C30 para que no se mueva esto del mes 2. Voy a hacer lo mismo para el mes 3, damos F2 para editar, me posiciono aquí, le elimino los signos para que sea una referencia relativa y le pongo signos con F4 a mi rango de suma para que se mantenga. Y hago lo mismo en el mes 4, el nombre, ahora quiero que se mueva porque voy a desplazar la fórmula hacia abajo, y esto quiero que se mantenga desde E2 hasta E30, y ahora sí, puedo seleccionar los tres y arrastrar mi fórmula hacia abajo, y voy a tener ya las sumas de cada vendedor en los diferentes meses. Y donde tú te posiciones, voy a dar por ejemplo aquí F2, vemos que es el rango correcto del mes 3, son los nombres desde A2 hasta A30, es H7 que es el nombre María, está buscando el correspondiente a esa posición, y el rango de suma desde D2 hasta D30 que es el correcto. Y entonces así ya tengo ahora sí cuánto vendió cada vendedor en cada uno de los meses. Voy a arrastrar este aquí a la derecha, no quiero el mes 5, este ya nada más lo voy a editar, le voy a poner total de ventas, y voy a aplicar una fórmula de suma, ya no una suma condicional, sino una suma simple. Quiero que me sumes una suma y abro paréntesis, y voy a marcar el rango, doy clic y sin soltar el botón me muevo, o lo puedo escribir, yo puedo escribir directamente ese rango. Mis sumas son desde la I2 hasta la L2, y entonces yo escribo de I2, dos puntos, hasta L2. Y si se fijan con azul, se me marca todo este rectángulo. Cierro el paréntesis y entonces ahí tengo ya la suma. Yo puedo arrastrar aquí esta fórmula hacia abajo, como mi referencia es relativa a la posición. Eso quiere decir que en la siguiente celda me va a sumar lo que sigue y así sucesivamente. Entonces yo puedo arrastrar mi fórmula hacia abajo y voy dando F2. Aquí tengo esta suma que está correcta, esta, y así sucesivamente. Tengo ya las sumas de cada vendedor en el total del cuatrimestre. Pero quiero saber yo como negocio también cuánto vendí, quiero el total que se vendió por mes. Y aquí entonces, si se fijan, en automático se me copió la fórmula, porque el Excel detecta que quieres poner un nuevo registro y te copia las fórmulas que tienes arriba. En este caso las vamos a eliminar, porque yo lo que quiero aquí ahora, voy a poner el formato de aquí arriba. Para copiar un formato, seleccionamos una celda que queramos copiar su formato, nos damos a la pestaña de inicio y aquí donde está esta brochita que se llama copiar formato, le damos clic y ahora le doy clic a la celda donde quiero que se copie el formato y listo, ya la tengo de amarillo. Bueno, este mismo formato se lo voy a copiar a todas las demás celdas de esta fila. Ahí está ya. Y aquí voy a poner una suma de todo este rango. Entonces voy a escribir igual a suma desde aquí y sin soltar el botón arrastro hacia abajo y aquí lo suelto y se me marca el rango desde I2 hasta I16. Cierro paréntesis, doy Enter y ahora como quiero que aquí se sume lo correspondiente a esta columna, no voy a cambiar la referencia de mis celdas, simplemente voy a arrastrar mi fórmula aquí en el cuadrito. Cuando se convierte en cruz doy clic, me voy a la derecha y ahí está. Las ventas del mes 1, del mes 2, del mes 3, del mes 4 y el total de ventas del cuatrimestre de todo el negocio o de todos los vendedores. Por último vamos a ordenar esta tabla para saber a quién le vamos a dar el empleado del cuatrimestre, quién vendió más. Pero para eso primero voy a desaparecer
mis fórmulas y voy a dejar solo los valores, porque si yo ordeno esta tabla así como está, como tengo revueltas tanto referencias absolutas como referencias relativas, puede ser que se me muevan, al momento de ordenar la tabla, se me muevan los valores. Para eso, lo que voy a hacer es que voy a copiar todos mis valores numéricos. La suma no es necesario porque esa no la voy a mover, esa se va a mantener y no tiene más que una referencia relativa, no tiene mezcla de referencias. Entonces puedo yo únicamente estos campos convertirlos en un número. Para eso voy a darle control C, que es copiar. Me voy a ir a inicio y aquí en la pestaña de pegar le voy a decir pegado especial. Y voy a pegar exactamente ahí mismo, no en otro lugar, y le voy a decir que solo quiero pegar los valores. Le doy clic en valores, le doy aceptar. Vamos a dar escape para que se desmarque el rango. Y si ustedes se fijan aquí arriba, o incluso si doy F2, ya no aparece una fórmula, sino que aparece el dato. Y entonces ahora sí ya puedo ordenar sin ningún problema. Voy a marcar todo este rango, bueno, incluido los encabezados. Me voy a ir a la pestaña de datos y le digo que quiero ordenar aquí en este icono. Me pregunta si mis datos tienen encabezados. Sí los tiene, por eso se fijan que no se marca. Si yo quito esta casilla, se recorre hasta arriba lo que va a ordenar. Pero en este caso, si tenemos encabezados, le digo que quiero ordenar por el total de ventas de manera descendente, de mayor a menor, para saber quién fue el que más vendió. Damos a aceptar. Y ahí lo tenemos, el vendedor del cuatrimestre es Carlos con 2087. Si queremos comprobar tanto las ventas totales de cada mes como el total con estas fórmulas que hicimos, podemos hacer una simple suma en nuestra tabla original. Voy a copiar aquí esto de total, lo voy a pegar aquí, únicamente para tener una celda con este formato. Voy a arrastrarla y aquí le voy a borrar el contenido para poner la fórmula de suma. Aquí mi rango de suma es desde la B2 hasta la B30, como ya habíamos visto. Entonces yo le voy a poner igual a suma, abro paréntesis, desde B2, 2 puntos, hasta B30. Cierro paréntesis. Y ahí está, 3044, que vemos que es igual que lo que tenemos aquí arriba. Podemos arrastrar la fórmula a la derecha y vemos que los importes son los mismos. Bien, pues con esto termina el video de hoy. Espero que te sea de mucha utilidad. Por favor, déjame en los comentarios si te interesa ver alguna fórmula en especial. Fórmulas de todo tipo tiene el Excel, tanto para manejar texto como números. Comparte el video con quien creas que le puede ser de utilidad. Dale like a este video, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno. Y espero leer de ti en los comentarios. Nos vemos en un próximo video de Easy Excel Expert. Adiós.